Las circulaciones verticales, por definición, digamos, son elementos que permiten la conexión de dos o más niveles, y esta conexión puede ser por vía tránsito o vía asistida, ¿sí? Entonces, circulaciones verticales puede ser esto, o sea, un ascensor, puede ser una escalera mecánica, puede ser una escalera tradicional de cualquier índole, una rampa, cualquier elemento que a mí me permita unir dos niveles que se encuentran a diferente altura, obviamente, mediante la asistencia de ese elemento, se considera una circulación vertical. ¿Está? Entonces, esta circulación puede ser vía tránsito. En ese caso serían las escaleras, por ejemplo, escaleras comunes, pueden ser rampas peatonales, pueden ser rampas vehiculares, donde yo utilizo el elemento circulatorio para circular a través de él y salvar esos desniveles. En ese caso se llama por vía tránsito, o bien lo puedo hacer de manera asistida, que sería el caso de, por ejemplo, ascensores, montacargas, cabinas, escaleras mecánicas, rampas mecánicas. En ese caso, que necesitan la asistencia ya sea mecánica o de un motor, eléctrica. En ese caso se dice una circulación asistida. Sirven básicamente para permitir la circulación y el transporte de seres y objetos, ¿sí? Puede ser una circulación vertical de campaña o de obra, en el caso de un montacarga o una escalera transitoria de obra, o puede ser una escalera o un ascensor definitivo, ¿sí? Todos son circulaciones verticales, pero varían de acuerdo a al estado en el que se encuentren, ¿verdad? Seguimos. Muchas veces las circulaciones verticales adquieren un protagonismo tal en la obra que hasta son concebidas que hay obras que ya son concebidas desde la circulación vertical, ¿sí? ¿Todos conocen esta obra, obviamente, o no? ¿Están escuchando? Sí, bien. Bien. Esta obra está concebida ya prácticamente desde su propia circulación vertical. Fíjense que es una rampa que va recorriendo las diferentes salas y me une los diferentes niveles que yo puedo llegar a tener desde planta baja hasta el último nivel mediante su propio elemento de circulación vertical, que es una rampa. Entonces, adquieren por ahí mucha preponderancia en el diseño, depende si sean circulaciones primarias, circulaciones secundarias, en este caso circulaciones verticales primarias y secundarias. Esto es lo que les digo, a veces adquieren una importancia tal que son parte ya del propio diseño arquitectónico, ¿sí? Y como elemento tan importante tienen que ser diseñadas y calculadas, ¿sí? Entonces fíjense que acá yo tengo en esta foto que ven acá, una mezcla entre una circulación vehicular de rampa y a la vez la misma funciona como escalera o escalinatas, ¿sí? Cualquier duda que tengan me van interrumpiendo porque yo no los veo, no veo lo que están hablando. Si me están haciendo alguna pregunta por el chat, yo no los voy a ver, así que me interrumpen verbalmente. Guille, soy disculpa. Ahí dice Romero Comas, que lo aceptes, sí. No sé si yo lo aceptaste o no. A ver, espera. No me está llegando la... Ahí me conecté de nuevo. Hola, Marcos. Bien. Tuve que reiniciar todo el equipo. A ver. Ahí estamos viendo, Marcos, si lo aceptamos a Romero Comas. Está pidiendo entrar, sí, pero no sé si... Entro porque se me colgó internet. Ajá. Pero bueno, lo dejo ahí, queda en el tintero. O decirle que entre de vuelta, Tati, porque me da cupo para 2 personas más acá. Dale. Aparentemente. Que intente... Sí, estamos 2:48. Sí. Bueno. Seguimos. Entonces, la clasificación que podemos tener de circulaciones verticales, van a haber varias clasificaciones, ¿sí?
una de las clasificaciones es según la pendiente que podamos llegar a tener. Fíjense que podemos tener... Ahí alguien está hablando, no. Podemos tener de 12% de pendiente en todo lo que sea rampas peatonales, después hasta el 22% de pendiente rampas para automóviles, y rampas para jardines, parques urbanos, también ya un poquito más pronunciadas, de hasta 30%. Serían no tanto peatonales esas, sino... nosotros nos vamos a focalizar básicamente para el práctico, y lo que vamos a ver en las rampas, en las escaleras, ¿sí? Las escaleras, que están más o menos en este orden, van desde este rango hasta este rango, ¿sí? Fíjense ahí que dice, o sea, acá, escaleras, están comprendidas más o menos entre 33% y 100% de pendiente, ¿sí? No se vayan a confundir, lo que siempre les recalcamos es entre grados y porcentajes, ¿sí? Como ven acá, por ejemplo, sótanos y altillos, dice 100% de pendiente o 45 grados, que es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. ¿Alguien sabe qué diferencia hay o no? Cuando uno habla en porcentajes o cuando uno habla en grados para una medición de un ángulo en obra. El porcentaje, yo tengo entendido que es el mismo principio que se aplica para los techos. Es lo que va subiendo por cada metro, sería, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Por eso, fíjense que vamos a hacer de cuenta esto en este cuadrado. Hagan de cuenta que esto es un cuadrado, ¿eh? Si es un cuadrado, ¿cuál es la relación 1:1, no? O sea, si esto mide 1, esto también va a medir 1, si fuera un cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto sube? Si esto es 1 o 100 centímetros o 1 metro, yo tendría que subir lo mismo. En ese caso, si sube 1 y 1, esto es 45 grados, ¿sí? 45 grados de pendiente. Yo puedo tener una pendiente del 20%. En ese caso, si necesito una pendiente del 20%, en 1 metro yo subiría, ¿cuánto? 20 centímetros. Subiría solamente 20 centímetros, que me conformarían 20% de pendiente. Esto, por ejemplo. Subo 20 acá, entonces esto sería una pendiente del 20%. En este caso acá, fíjense, 22% para automóviles, hasta 12% para peatonales, por reglamento, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a focalizar para lo que es escaleras en una pendiente de aproximadamente 30 grados o 67%. Estamos acá, en escaleras principales, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda? Avanzo. Bien. Fíjense cómo, en base a las relaciones que ahora vamos a ver más adelante, relaciones antropométricas y de las personas que circulan por las circulaciones verticales, yo puedo ir teniendo diferentes relaciones de ángulos, y si fueran rampas, o sea, superficies planas, o también de escalones, ¿eh? Fíjense, relaciones de escalones de a lo mejor 25 de huella contra 19 de contrahuella, que ahora voy a explicar qué es cada cosa, ¿no? A medida que más se empina el ángulo, se pasan a ser escaleras ya secundarias o de máquinas, ¿eh? Fíjense que acá en este rango, que va entre los 45 grados y 75 grados, ya son más que nada para escaleras que las llaman molineras o industriales, ¿no? Donde hay que subir con mucha precaución, y tienen otras normas de seguridad que son distintas para escaleras de viviendas o escaleras principales peatonales, ¿sí? Bueno, ya entrando un poco a lo que son las escaleras,
A diferencia de los otros elementos que veíamos, que eran rampas, ascensores, montacargas, etcétera, lo que diferencia las escaleras de esos otros elementos de circulación es que tienen una sucesión de escalones, ¿sí? Que conforman a los tramos, ¿sí? Entonces, una escalera es una sucesión de escalones que a mí me permite salvar niveles que se encuentran en diferentes alturas. Y cada escalón se conforma por una huella y por una contrahuella. Bueno. Las escaleras pueden clasificarse de muchísimas maneras. Una es a lo mejor la que vimos según su pendiente. También podemos tener otro tipo de clasificaciones en cuanto a materiales que la componen. Fíjense que pueden ser de maderas, metálicas, de hormigón, mampuestos, mixtas, y el material que a ustedes se les ocurra que pueda llegar a cumplir la función para la cual es otorgada y que cumpla con las condiciones de seguridad, ¿sí? Entonces, según su función, la podemos localizar en escaleras principales, de servicios, de evacuación en caso de escaleras de incendio, por ejemplo, en edificios, escaleras industriales, escaleras de mano, como lo que veíamos, ¿sí? A lo mejor las escaleras de mano sean escaleras no... o sea, que sean de uso y después se las saca, o sea, no son escaleras montadas fijas, ¿no? También podemos clasificarlas según su ubicación en escaleras de interior y de exterior, y también las podemos clasificar según la forma que adquieren en planta. Esta es la más común de todas que podemos llegar a conocer, que es escalera recta de un tramo. Después tendríamos escaleras rectas pero de 2 tramos. También podemos tener escaleras de 2 tramos pero que no sean rectas, en este caso de cuarto de vuelta. Y después otra que es muy, muy tradicional también es esta, escalera de media vuelta con descanso, ¿sí? Tendríamos un tramo, un descanso y otro tramo. Hay muchas clasificaciones de escaleras, las van a encontrar en diferentes bibliografías, no es la única esta, pero básicamente es que para que esto más o menos se orienten en cuanto a la clasificación. Voy un poquito rápido porque quiero después, se va a hacer un poco lenta la clase cuando nos detengamos ya en el cálculo de la escalera, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora lo que son los elementos que componen a las escaleras, ¿sí? El primero que vamos a marcar se denomina caja de escalera, ¿sí? Este es un elemento que puede estar presente o puede no estar presente, ¿sí? Yo lo marco acá, es la caja muraria, puede ser de tabiquería de hormigón, de mamposterías, de placa de roca de yeso, de piedra, de cualquier elemento. Es la continuidad vertical que contiene a la escalera, ¿sí? A la escalera en sí. Hay escaleras que no tienen caja de escalera, caso de escaleras de perímetro libre, o que la tienen parcializada, caso de escaleras de perímetro semilibre, o que tienen una pared de un lado y el otro lado no tienen nada, tienen solamente una baranda. Entonces, este es un elemento que puede estar presente, pero también puede que no esté presente. Entonces, seguimos. Escalón, no hace falta que le explique lo que es un escalón. Sí, a lo mejor las partes que componen a un escalón. Vamos a dibujar acá algo bien sencillo. Imagínense que esto es un escalón y este es otro escalón, ¿sí? Y las partes que lo componen son una huella, que es la parte donde se pisa, y una contrahuella o alzada, ¿sí? Esas son las partes que componen a un escalón. O sea, si yo digo huella, no estoy hablando de un escalón. Si digo contrahuella, tampoco. O sea, cuando hablo de huella más contra una huella más una contrahuella, eso conforma a un escalón, ¿sí? Cualquier duda me van preguntando. Yo no los veo, así que me resulta Profe, le difícil. interrumpo un momento. Sí. Sí.
En algunos casos hay escaleras que tienen y otras que no tienen lo que le llama la nariz. ¿Eso contaría como parte del escalón o no? Esa es una de las partes del escalón, sí. Incluso hay escaleras que no tienen manifiesta la contrahuella, por ejemplo. Imagínate una escalera, a ver si encuentro algún modelo acá para mostrarte. Esta, mira. ¿Ves que la contrahuella no está físicamente materializada? Sí, sí, sí. La huella es imposible que no esté físicamente materializada porque es donde uno pisa para subir, pero la Sí. contrahuella puede no existir, pero existen en el cálculo de la escalera, ¿sí? O sea, cuando fabricamos la escalera todos sabemos que hay que darle cierta altura de contrahuella. Ujú. ¿Está? Bien. Y la nariz, que es lo que decís, es un elemento que también puede estar manifiesto y puede que no esté manifiesto. No es de vital importancia la nariz, que sería este elemento que vemos acá, esa saliente sobre la línea de la contrahuella, que hay escaleras que no lo tienen. Es más un elemento decorativo, sería. Y básicamente sí, o sea, fíjate que este no tiene nariz, ¿sí? Y la nariz te sirve, o sea, ¿para qué está hecha? Es para, cuando ves esto, ganar un poco de espacio. Cuando vos estás subiendo la escalera, te sirve porque la huella tiene un poquito más. Tiene unos 3 centímetros más o 2 centímetros más. Pero cuando bajás, no tiene esa función porque vos no bajás apoyando los talones en la contrahuella, o sea, haciendo tocar tu talón en la contrahuella. No sé si me entendés lo que te digo. Sí, Vos sí, cuando sí, lo subís, entiendo. podés llegar a tener por decirlo así, un changüí de unos centímetros más en la huella, porque podés tocar la punta del pie con la contrahuella, pero no así cuando bajás. Es por eso que no tiene mucho sentido en el uso de la escalera. Sí, más bien estético, o a algunos les gusta, se sienten más cómodos con escaleras con narices, que sí. ¿Está? Lo que sí, Guille, es un elemento de terminación. Siempre le decimos Sí. que todos los encuentros no son felices nunca. Así como Exacto. cuando hablábamos en núcleo húmedo del encuentro en una esquina de dos cerámicos, siempre, si uno no usa una cantonera, esa esquina queda mal resuelta siempre. Entonces, acá sucede lo mismo. Imagínense lo que dice Marcos, a ver si encontramos de vuelta acá esta imagen, lo que sería esta escalera si no tuviera este perfil de aluminio que se ve acá. Imagínense que se van a cansar de verlas. Una terminación acá de cerámico, o sea, el mismo cerámico termina y acá la contravuelta también es mismo cerámico y lo rellenan con pastina o algún elemento así. Queda horrible eso. Para eso vienen elementos de terminación para escalones, ¿sí? Muchos de ellos son en base a perfilerías, ya sean de aluminio o de acero inoxidable y demás. En el caso de... A ver, bueno, acá no hay... Sí, en el caso de escaleras de madera, sí, generalmente de revestimientos de madera, una escalera de hormigón revestida en madera se le deja nariz. Porque es un elemento bastante estético, digamos. Porque el inglete se complica, ese es el tema. Exacto, sí. Fíjense, Sí, todo lo que sean uniones de naristas son complicadas siempre. Fíjense que en la arquitectura más minimalista, que es hormigón puro, ahí es donde se dan cuenta que no existe la nariz. Y no, en ese que tenías por ahí una imagen de una escalera de hormigón. Claro, ¿ves? sí. En esos casos no existe nariz. Sí, son criterios, básicamente criterios de diseño, ¿sí? Bueno. Entonces, ahora viene el tramo, que tramo es una sucesión de escalones, ¿sí? Esto sería un tramo. Esperen, vamos a ponerlo así.
acá tendríamos un tramo y esto sería otro tramo. Fíjense que es una sucesión de escalones entre un llano y un descanso, que es este, o un descanso y otro descanso, si la escalera fuera de un desarrollo largo. Pero es una sucesión de escalones entre dos llanuras, por llamarlo así de alguna forma, ¿sí? Entonces, después, lógicamente, tenemos el descanso, que es este elemento que vemos acá, que para que se pueda considerar descanso, dice la teoría que tiene que tener se puede tener que poder dar un paso ahí en ese, o por lo menos que tenga una longitud de 3 huellas, ¿sí? Y recomendable que el mismo ancho de la escalera sea el mismo ancho del descanso o mayor. ¿Estamos? Sigo. Ahora tenemos lo que es zanca o limón. Esto a lo mejor no, para los nuevos no la conozcan, a esta terminología, pero es la parte lateral de los tramos, ¿sí? Esto sería una zanca o limón interior en este caso, porque da al interior de la escalera, y esto, imagínense que no tenga una caja de escalera, sería la zanca o limón exterior, ¿sí? Es nada más que la parte lateral, la silueta del escalón, serían los bordes del tramo. ¿Estamos? Bueno, el ojo de escalera, que es lo que se forma en el interior acá en estos dos tramos, lo marco acá. En escaleras de hormigón se aconseja que dejar ojos para que sea más fácil el encofrado. Generalmente en escaleras metálicas se puede resolver una escalera metálica prácticamente sin ojos. Y las de hormigón, si bien se pueden, es muy complicado. Pero es esta distancia que queda acá, es este hueco que queda acá, entre dos limones interiores en este caso. En caso de una escalera, sí. Una consulta. Para las escaleras de hormigón, o bueno, o sea, escaleras que haya que encofrar, ¿hay un ancho mínimo del ojo, digamos? No, se aconseja por lo menos 10 centímetros para que te sea fácil el encofrado. Yo he visto escaleras de hormigón que directamente no tienen ojo. Las mirás desde arriba y coinciden, los dos limones coinciden. Pero no hay una medida así estipulada como para decir que para que se puedan encofrar. Con que a vos te entre una tabla de 1 pulgada de cada lado ya podría. Ok. Hay una compañera que pregunta qué es un pulmón de escalera. Disculpa, Guille, justo te iba a decir eso mismo. No sé si ella se está refiriendo a las escaleras que son las escaleras de incendio, digamos. Yo creo que se debe estar queriendo referir a eso. Yo no conozco pulmón de escalera en una escalera normal, digamos. Sí, en una escalera de incendio se le llama pulmón o antecámara a ese espacio que queda entre una puerta para acceso a la escalera y se deja un espacio, que es una doble puerta, por seguridad, para que si se está incendiando el edificio... claro, es como que proporciona un método de evacuación, digamos, en caso de incendio u otra emergencia que haya. Claro, exacto. O sea, si es a eso lo que se está refiriendo, si es la antecámara o pulmón a lo mejor, es que vos tenés un pasillo acá del edificio y vos no podés abrir la puerta si se está incendiando y que el humo le llegue a la escalera, ¿sí? Para eso es que tienen doble puerta. Vos abrís una puerta, cerrás, una vez que se cierra, recién podés entrar o son de cierre automático en realidad, y ahí accedes mediante otra puerta a la escalera. Seguramente claro, sería, o sea, como para resumir, sería un aspecto importante para tener en cuenta en la seguridad de una escalera en un edificio, por ejemplo, una seguridad contra incendios. Eso. Sí, exacto. Bueno. Eso lo van a ver el año que viene. Estos son de tercero, pero bueno. Profe, sí. A nosotros vimos eso en instalaciones 1 y se supone que es como o por lo menos eso se ha explicado en eso, que es como un descanso extra para que los ancianos, gente con silla de rueda o embarazadas puedan descansar sin obstruir la circulación de la escalera. Ah, bien. Es posible eso, sí.
que sea una especie de dársena ahí para descanso. Yo sinceramente no conocía ese término de pulmón de escalera más que asociado a, o sea, si lo tengo que asociar con algo, lo asocio a una antecámara. ¿Está? Bien. Vamos a seguir acá. Bien. Después tenemos lo que es el arranque y la llegada, ¿sí? Lógicamente el arranque es... acá lo que tienen que tomar de última sería ver la manera en que se grafica, pero se hace una línea ahí o se marca dónde arranca la escalera, el escalón número 1, y después tenemos la llegada, que se indica con una flecha en el sentido en el que va. Siempre la flecha va apuntando hacia arriba, hacia el nivel superior, salvo casos de, bueno, en realidad sí, en escaleras de subsuelo de edificios también. Siempre todas las circulaciones verticales, lo que sean rampas y escaleras, el sentido de la flecha indica la parte más alta. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. A mí siempre me enseñaron así desde que iba a terminar el colegio técnico, Sí. Que siempre se marcaba la flecha en la parte de arriba. En Ajá. planta baja yo entiendo que se haga así, pero lo que nunca entendí es por qué en planta alta también se marca así y no al revés. Y ya es una manera de representar, o sea, vos las escaleras en planta las ves, o cualquier circulación vertical, ya sea una rampa, la vas a representar de la misma manera. El arranque lo marcas, el arranque es el nivel inferior y la llegada se la marca con una flecha a donde llega, donde llega la rampa, nunca al revés. Esa ya es una metodología de representación. Disculpa, Guille, al que pregunta, en una escalera en planta alta, vos estás indicando la llegada, porque el arranque, ponele que tengas que subir a un segundo piso, el arranque va a estar del otro lado. O sea, si vos ves en planta el segundo piso, vas a ver la llegada del primer nivel y después el arranque al nivel siguiente. O sea, no la podés dibujar invertida. Suponete vos que tenés otro nivel. Este es el nivel que estamos acá, el nivel de 3 metros. Y para volver a subir al nivel de 7 metros, tenés que volver a arrancar acá, donde está el arranque de la planta baja. O sea, exacto. O si no se chocarían las flechas. O sea, esta representación no te indica cuál tomás primero. O sea, si vos estás en una planta alta, lógicamente vas a arrancar a atacar la escalera por este escalón número 17 y no por el 1, porque vos estás... Pero a manera de representación, representación de planta de arquitectura, siempre se representan todo lo que sean rampas o escaleras de esta manera. Siempre la flecha en el lado alto y lo que se llama arranque en el punto de inicio. ¿Sí? No importa en qué planta vos te encuentres. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta antes de seguir? Sí. Ya que veo que están con las escaleras en una caja. Nosotros tenemos un proyecto en el que tenemos que resolver una escalera de incendios, o sea, en una caja, con distintas alturas de losa. Eso podría afectar el tema del recorrido en algo, si es una escalera contra incendio, o solamente le damos las dimensiones No. a la escalera, digamos. No entiendo realmente la pregunta. ¿Tenés distintos descansos o qué? Que nosotros... Claro, yo lo digo por el desarrollo y por si es mejor mantener la altura de las losas en esa escalera particularmente, o no importa que la escalera de abajo sea con vos tenés distintos niveles entre losas. No importa. Claro. No importa, vas a tener una pequeña diferencia en el escalón, no es lo aconsejable, pero bueno, cuando vos estás en tu proyecto, tenés que tratar de que si hay un nivel que tiene que ser más alto porque hay instalaciones, porque es un auditorio, tratar de estandarizar las alturas de las contrahuellas. Sí, está. Okay. Porque no sí, en un tramo en escaleras de incendio.
y en otro tramo tengas otra medida de contrahuella, porque cuando estés dando la vuelta, la memoria de la subida te va a hacer que si es muy bajo, te vayas a dar como un porrazo. Tienen que ser iguales las contrahuellas. O sea, cuando vos proyectás, ya tenés que proyectar con ese módulo. No es que tenés que encerrarte en el módulo del escalón, pero sí tenés que hacer todo vos podrías hacer que cada tramo tenga alguna pequeña diferencia, pero sobre todo en una escalera de incendio es mejor que todos los tramos tengan la misma medida. Eso es muy importante lo que decís, Marcos, y más si es una escalera de incendio, o sea, tratar de unificarlo. O sea, lo ideal sería que sean iguales, dentro de la misma escalera todos los escalones sean iguales, ¿sí? Y más tratándose de una escalera de incendios donde vos venís con un recorrido, una memoria como dice él, de recorrido, o sea, tu cuerpo ya tiene cierta relación de escalones bien acostumbrado, y si vos se la cambiás, es muy peligroso. O sea, lo aconsejable sería mantener la dimensión de los escalones, pero aumentarían. Por ejemplo, yo tengo 5 o 6 metros en planta baja, aumentaría la cantidad de escalones, pero con la misma contrahuella y huella. Eso es lo que le dije, que cada tramo es independiente, pueden ser diferentes. Sí, ahora entendí lo que vos decís. Vos decís que en planta baja tenés una altura de a lo mejor 5 metros desde planta baja hasta la primer losa, y después ya tenés de 3 metros porque son niveles de losas tipo. Claro. Bueno, vas a tener más cantidad de escalones, lógicamente, en el primer tramo, de planta baja al primer piso, pero siempre de la misma relación, ¿sí? Nada más que mayor cantidad de escalones. Ok, entonces no hay problema que la caja de mi escalera, por el desarrollo de mi escalera de planta baja, sea más grande que las que se desarrollan en primer piso. No habría ni un drama. Okay. No. Vos podés tener esta caja de escalera igual para todos, y a lo mejor en planta baja se extiende la caja de escalera, ¿sí? Por ahí tu caja de escalera en planta baja sigue 1 metro más para alojar a una determinada cantidad de escalones más para que termine, o en planta alta. Bueno. Sí, gracias. Y acá viene un elemento muy, pero muy, muy importante en lo que hace al cálculo de escaleras, ¿sí? Que es este elemento que les marco acá. No sé si lo llegan a ver, está un poco finita la línea esta, se llama línea de huella. ¿La ven acá que estoy marcándola con el mouse, con el puntero? Bien. Se la ve muy clarita, pero se la ve. Se la ve muy clarita, sí, esta línea que está acá. A ver, ahí se ve. Bien. La voy a marcar acá, por lo menos a la del primer tramo. Esta sería la línea de huella del segundo tramo. Y bueno, después tendríamos acá esta. Ahí la completamos, ¿sí? Esta línea es prácticamente es la génesis de la escalera, o yo empiezo a diseñar la escalera desde esta línea. No la ubico en cualquier lado, Sí, siempre se la ubica, depende del ancho de tramo que yo tenga, pero se la ubica a una distancia del limón interior, ¿sí? Si la escalera tiene un ancho de tramo, y esto anótenlo, bueno, les va a quedar grabado, pero es un tema recurrente, digamos, de consulta. Si la escalera tiene un ancho de tramo igual o menor que 1,20 m, la línea de huella va dibujada en la mitad, ¿sí? En este caso, esta escalera tiene 1 metro, o sea, yo dibujé la línea de huella la dibujo a 50 centímetros, ¿sí? Ahora, si la escalera tiene un ancho de tramo mayor a 1,20 m, la sigo dibujando, en este caso, la dibujo a 60 centímetros, ¿sí? Con máximo del limón interior. Y me van a preguntar por qué, seguramente, y ahora les vamos a explicar, pero espérenme un segundito. Guille, te interrumpo Sí. mientras. Sí. Ahí me dijo Marcos que se le cortó de vuelta, que les pidas a todos que desconecten las cámaras y los micrófonos. Que si quieren hablar, que hablen por el chat, yo te voy avisando, o Luciana,
Dale, perfecto. Y los vamos contestando, porque si no se va a hacer eterno. Bueno, dale. ¿Escucharon todos el tema de apagar los micrófonos y las cámaras? Y solamente la abren en el caso de que necesiten consulta o lo hablan por el chat, ¿sí? Y Tatiana o Luciana me van a avisar a mí. Bien. A ver acá. Bueno, lo que les decíamos respecto al ancho del tramo. A ver. Ahí está. Ven, acá tienen dos escaleras, ¿sí? Similares, pero una es de 1 metro. Una es de 1 metro de ancho. Que es esto. Y tienen la línea de huella dibujada acá en la parte media. Acá. ¿Sí? Y fíjense que una escalera de mayor ancho de tramo, en este caso de 1,5 metros, puede tener 2 metros. Fíjense que la escalera yo la sigo, la línea de huella se sigue dibujando en la parte a unos 60 centímetros de la parte del limón interior ¿sí? Que en realidad va a eje del pasamanos, sería la medida correcta, a eje de pasamanos. ¿Y por qué creen ustedes que es esto? Que siempre se grafica la línea de huella a esa distancia del limón interior. ¿Hay alguien que sepa? Ahora no los dejamos hablar por eso. Bueno. Te preguntaron si siempre va centrado. No, va centrada solamente en caso de que el ancho de tramo sea hasta 1,20 m. Hasta 1,20 m. Hasta 1,20 m va en el medio, ¿sí? Acá. Si supera 1,20 m, va a 60 centímetros, ¿sí? Que es este caso. ¿Por qué? Porque esta es la línea que a mí me marca la circulación de la escalera, ¿sí? Por donde en teoría, la gente circula. Entonces, ahora los quiero ver un poquito acá. Bueno. Entonces, se supone que la línea de huella es el eje de las personas circulando. Y esa persona prendida del pasamanos, ¿sí? Y entonces, antropométricamente, se estipula que son 60 centímetros como máximo lo que una persona puede ir subiendo o bajando y agarrándose del pasamanos, ¿sí? Entonces, imagínense que haya una persona, a ver acá, subiendo la escalera, que esta sea la cabeza, esta sea la persona, y el brazo de la persona acá, agarrándose del pasamanos. Esta distancia es hasta 60 centímetros, ¿sí? Entonces, eso tienen que tener bien en cuenta. Y esa línea sirve para el cálculo de la escalera, que ahora más adelante lo vamos a ver cómo nosotros diseñamos la escalera a partir de la línea de huella, porque no tenemos nada, ni una noción de cómo va a ser la escalera. Entonces, lo primero que hacemos es trazar la línea de huella. Por eso es que les digo que es tan importante este elemento que está acá. Si no les queda claro, lo vamos a ver ahora más adelante. Bueno, y después tenemos ya lo que es el ancho de tramo, que un poco lo dijimos, pero es la distancia que hay entre... hay dos anchos de tramo, o sea, el ancho de tramo del tramo en sí, del escalón en sí, que a lo mejor me puede llegar a cubrir, que es lo que yo acá tengo como 1 metro, y el verdadero ancho de tramo, o el ancho de tramo útil, que es el que va desde el eje de pasamano hasta el eje del otro pasamano. A la medida que les dije recién, de hasta 60 centímetros, yo la considero desde el eje del pasamanos hasta la línea de huella, ¿sí? Que es lo que se supone que las personas circulan a esa distancia del pasamano, entre 55 y 60 centímetros. Bien. Luego tenemos lo que se le llama altura libre de paso. Esto es más que nada una instancia reglamentaria, que es esto.
es la distancia próxima que hay entre el escalón y el elemento más próximo, o una losa, en el caso de una escalera sería una losa de escalera, o en el caso de este caso, por ejemplo, podemos llegar a tener una viga acá. Imagínense que haya una viga, entonces la altura libre de paso sería esta, que según reglamento como mínimo es de 2,40 metros acá en el reglamento de construcciones del Chaco. Bien. Seguimos. Y hablando de reglamento, bueno, entramos a esto, a la parte reglamentaria. O sea, todas las escaleras deberían, por lo menos las principales, están estipuladas, están reglamentadas, y nosotros para la materia nos regimos con el Reglamento General de Construcciones, que es lo que explicó el arquitecto Romero Comas en la unidad 1, ¿se acuerdan de para qué servía y demás? Bueno, nosotros tendríamos que ir, yo les quiero mostrar acá algunas cuestiones del reglamento. Guille, si querés, antes de pasar a eso, contestar unas preguntas ahí. Una pregunta, que si la escalera tiene 2 metros, por ejemplo, ¿cómo se toma la línea de huella? Se pone pasamano de los dos lados. Yo lo que les estaba contestando era que si son escaleras en espacios donde hay mucha circulación, por ejemplo, se agrega en el medio el pasamanos o la baranda. Exactamente. Fíjate, a ver, ve para atrás. Y después otro preguntó si el tramo de una escalera caracol sería uno solo. Sí, ahí va. Vamos primero con la primera pregunta. Este puede llegar a ser el caso de la pregunta que hizo la compañera o el compañero. Y fíjense que acá yo tengo una escalera que tiene un ancho de tramo seguramente, aparentemente es de 2 metros o algo parecido. Pero acá está lo que les explicaba. Ven que esta persona circula por el eje de la persona y el de la baranda están más o menos ahí a esas 60 centímetros. Y fíjense qué peligrosa sería esta escalera si yo no tuviera este pasamanos acá en el medio. Entonces, quien baje por acá, si se tropieza, no tiene de dónde prenderse. Es por eso que cuando las escaleras son de trochas más anchas que 1,20 metros, lo aconsejable es, si me permiten, poner un pasamanos intermedio. Si esto fuera una escalinata, imagínense la escalinata de un acceso a un juzgado o un edificio público, en el cual tengo una escalinata a lo mejor que tiene 20 metros. Bueno, lo correcto sería cada 2 metros, 2,20 metros, colocar un pasamanos. ¿Se entiende más o menos el concepto? Fíjense, sí, acá también si alguien, por ejemplo, o sea, si una persona sube y la otra baja por el mismo lugar, una va a ir agarrada de algún pasamanos. Exactamente. Ahí les marco, esta sería la línea de huella. Esta es una escalera que tiene 2 líneas de huella. Una de cada lado del pasamanos. Una es esta y otra es esta. Y en este caso no hay limón interior, o sea, si bien es el limón interior, pero los 60 centímetros los tomamos desde el pasamanos interior en este caso. ¿Sí? Se supone que las personas circulan por este o por este. Bueno, y la otra pregunta, ¿cuál era, Tati? La otra era de la escalera caracol, si tienen descansos. Y la escalera caracol es una escalera muy particular, porque tiene toda una fisonomía distinta. No hay o sea, sería así un solo tramo, porque no tiene descansos. Salvo que haya un descanso en el sentido o sea, rodeando el eje de la escalera. Pero en ese caso tendría 2 tramos. Uno sería desde donde se toma la escalera hasta el descanso y otro desde el descanso hasta donde llega. Pero si no, es lo mismo, es un tramo que en forma de helicoide. ¿Estamos? Bien. Bueno, lo que les decía el reglamento, que esto tienen que leerlo antes de calcular las escaleras. Fíjense el Reglamento General de Construcciones
bueno, el emitido por la municipalidad acá de Resistencia, en realidad el reglamento del Chaco, el reglamento... Este. Marco, ¿no entró más? No, dice que está teniendo problemas con internet. Bueno. Fíjense, el reglamento general de construcciones de la provincia del Chaco, este es el que a mí me regula todo lo que pasa por adentro del edificio e incluso en las obras, por adentro, o sea, me estipula aspectos reglamentarios de todo tipo, o sea, desde normativas, todas las maneras que tengo que respetar para construcción, en lo que hace al edificio en sí, ¿sí? Por lo tanto, tiene un apartado acá, si buscamos, de escaleras, fíjense, me regula, ¿se lee o no? En este caso, escaleras principales, ¿sí? Yo también tengo estipulado cómo tiene que ser la caja de escaleras auxiliares y demás. Vamos a las escaleras principales, que es lo que a mí más me interesa porque es para el práctico de ustedes. Y acá me empieza a describir cómo deben ser las escaleras principales. Fíjense que deben ser de fácil acceso, estar ubicadas en sitios comunes y demás. Todo esto tienen que leerlo. Lo vamos a dejar. Acá me estipula cuántos, por ejemplo, cuántos escalones puede llegar a tener un tramo. Fíjense que tramos tendrán no más de 21 alzadas corridas o descansos, ¿sí? O sea, para un tramo puede tener hasta 21 escalones y de ahí ya tengo que incorporar algún descanso, ¿sí? Eso me quiere decir. Los tramos que no sean rectos tendrán un radio, bueno, y demás situaciones. Pero fíjense, este es un dato importante. Profe, ¿le paso una pregunta? Sí. Usted dice que en tramos corridos tiene hasta 21 escalones. Bueno, sí. Si son alturas muy amplias, suelen ya por lo general 2 tramos de escaleras con un descanso. Bueno, sí. Si vamos al caso básico en una casa que nosotros en el diseño le querramos hacer con 2 tramos de escalera y un descanso, ¿cuánto sería para cada uno de esos tramos el número mínimo o máximo de escalones que puede llevar? Siempre es de 21, o sea, está considerado que hasta 21 una persona puede circular sin cansarse y sin hacer que después el cansancio haga que se pueda llegar a tropezar o tener algún traspié. Sí. Estamos hablando de personas, o sea, con todos los medios de movilidad aptos, ¿no? Ahora, vamos acá. El reglamento estipula son 21, ¿sí? Ya sea que la escalera sea recta o que sea a lo mejor una, como la que hablábamos hoy, una helicoidal, ¿no? O sea, hasta 21 a mí me permite sin incorporar descansos. Si paso los 21, ya necesita incorporar un descanso, lo puedo poner en cualquier lado. Lógicamente no lo voy a poner en el segundo escalón, lo voy a poner en la mitad. Eso da un poco una cuestión de diseño de cómo lo voy a estructurar. ¿Sí? Después habla, fíjense, de la línea de huella y compensación de escalones, que después compensación es lo que vamos a ver ahora más adelante. Y fíjense que acá está lo que les decía, las pedadas y los descansos de una escalera se medirán sobre la línea de huella. Esto siempre. Porque puede ser que yo tenga una escalera que no tiene los escalones rectos como todas las que estuvimos viendo. Entonces, ¿por dónde yo tengo que medir la relación de escalones? En la línea de huella. Y fíjense, la cual correrá paralela a la zanca o limón interior, que es lo que les decía, a una distancia igual a la mitad del ancho de la escalera, sin rebasar los 60 centímetros, ¿sí? Con otras palabras, es lo mismo que les dije hoy. Hasta 1,20 m, la línea de huella va en la mitad de la escalera, del ancho de tramo. Si supera el 1,20 m, entonces va a 60 centímetros, ¿sí? Siempre a 60 centímetros. No importa cuánto supere hacia el lateral, hacia el limón exterior, ¿sí?
Y acá arranca una formulita que la van a tener que tener bastante presente de ahora en adelante. ¿Qué me dice esto? 2 alzadas más una pedada o huella es lo mismo, ¿sí? Es igual a 60 a 63 centímetros, ¿sí? Entonces, donde A no va a exceder los 18 centímetros, A es la alzada o la contrahuella, y la P, que de pedada, no será menor que 26 centímetros. ¿Hay alguna duda respecto a esto hasta acá? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que el escalón de huella como mínimo puede tener 26 centímetros y como máximo de contrahuella puede tener 18 centímetros. Esto estamos hablando para escaleras principales, ¿sí? ¿Y por qué? Les pregunto a ver si alguien puede llegar a decirme, ¿por qué toman que esta relación, que 2 alzadas más una pedada, me tiene que dar entre 60 o 63 centímetros? ¿Alguien que se anime a responder eso en el chat? O abra el micrófono. Y porque está en relación a lo que mide un paso al circular. Exactamente. Tiene que ver con la circulación y las medidas, de vuelta, las medidas antropométricas del hombre, ¿no? Se considera que aproximadamente un paso de una persona en horizontal ronda entre los 61 a 64 centímetros, ¿sí? O 60 en este caso acá el reglamento lo establece entre 60 a 63 centímetros. Depende del reglamento que miren por ahí en esta zona, o sea, en el del Chaco dice esto. Puede ser que agarren otro que diga 61 a 64, o sea, pero no va a ser más que eso. Y equivale a eso, es porque las personas cuando circulan a determinado ángulo, aparentemente es una relación hasta ahí cómoda como para poder circular y no cansarse, ¿sí? Volvemos a esto. Bueno, y acá de vuelta tenemos después, bueno, el ancho libre. El ancho libre de una escalera, dice, para escaleras principales, en edificio en general, habla de, a ver, acá está, para locales de comercio de 70 centímetros y para viviendas colectivas de 80 centímetros de ancho, ¿sí? De ancho de tramo. Y para viviendas privadas... Que en viviendas sí, colectivas se refiere a escaleras que no son la escalera principal que va uniendo todos los pisos. Exacto. Sino que es una escalera que une 2 plantas nada más. Exactamente, sí. Y después para viviendas privadas, que sería el caso de los legajos que ustedes van a tener, fíjense que dice, en los casos de viviendas privadas, las medidas mínimas de escalera estarán en función del proyecto, o sea, no estipula algo, sugiriéndose 1 metro. Me parece mucho, dice, de ancho cuando la escalera sirva de acceso a la vivienda y de 80 centímetros cuando comunique pisos adentro de la misma, ¿sí? Es decir que 80 centímetros puede llegar a ser una medida establecida por el reglamento. Y acá está lo que les decía hoy, de altura libre de paso, 2,40 metros. ¿Hasta acá alguna duda? O sea, todos estos, fíjense que prácticamente me esboza cómo puede llegar a ser la fisonomía de la escalera. Me habla de los pasamanos, de la altura, bueno, todo esto está establecido en el reglamento. Bien, ¿hasta acá no hay alguna duda? No, ninguna todavía. Bueno, entonces vamos a seguir.